Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad. Y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. Y he estado pensando mucho en qué título colocarle a este mensaje, a esta disertación de la palabra del Señor. Saludamos a los hermanos que están con nosotros en sintonía. Hemos estado en este lugar alabando y dándole gloria al Señor por un tiempo, y ahora vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor. Y mientras oraba esta mañana, pues pensé que el título que encajaría o sería más acorde con lo que trataré de enseñar o de plasmar, o la idea general que quiero dejar en usted, es la crisis después del becerro de oro. Sería el título del mensaje. Este mensaje va a ser diferente, lo va a encontrar un poco extraño usted, bendito el nombre del Señor, porque vamos a empezar con el final. Amén. Y para eso vamos a ver el libro de Mateo, el capítulo 12, bendita la gloria santa del Señor. Hemos estado unos minutos aquí adorando al Señor y hemos sentido la presencia del Espíritu de Dios con nosotros. Mateo capítulo 12, versículo 44, dice la santa palabra del Señor: entonces volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, 1, barrida, 2, y adornada, 3. El contexto sería cuando el espíritu inmundo sale del hombre o de la morada interna, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20, vamos a tener como punto de referencia estos versículos. Voy a dictar varios versículos para que usted sienta en su tacto, bendito el nombre del Señor, el papel, y con sus ojos revisen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si hay una puerta, hay una habitación o hay una entrada. Acabamos de decir que el espíritu inmundo sale de la persona de una habitación donde estaba albergando. No sé cuántos pueden ser honestos con su realidad. Algunas personas son depositarios de demonios, son nido de demonios, y cuando usted ve a la persona, la ve en un ambiente tóxico. Hoy el lenguaje moderno dice tóxico, una persona tóxica, un hombre o una mujer tóxica, una relación tóxica, pero no es nada más que el asentamiento de demonios, donde se albergan los demonios, se encuentran en una casa y allí hacen su residencia. Bendito el nombre del Señor. El Señor reprenda al diablo. Nuestro amado Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo y toco. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, dice la palabra del Señor. Es interesante lo que dice: cenaré con él y él conmigo. No pierda de referencia ese entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Creo que sería la columna vertebral de lo que queremos desarrollar. Segunda de Pedro, capítulo 2, he dicho que voy a revisar muchos versículos para que usted compruebe lo que estamos diciendo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice la Biblia: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice la palabra del Señor: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y aquí hay un versículo que golpea la sensibilidad de algunas personas sensibles en su concepto emocional, pero tengo que leerlo porque la Biblia lo dice. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a comerse su vómito y la cerda lavada a revolcarse en la guamasa. Sigamos.
El libro de Juan, el capítulo 5, es una palabra que está escrita y tenemos que leerla. Capítulo 5, versículo 14, dice la palabra del Señor: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y estamos hablando que el demonio sale de una habitación y se va a dar vueltas por ahí porque lo desocuparon, lo sacaron. Dice también el contexto, la palabra del Señor, que el Señor le dice a las personas: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Amén. Ha llegado el reino de Dios a vosotros. Vamos a devolvernos en la palabra del Señor. Hablaremos de todo un poco, como siempre digo, y vamos a hablar de la primera pareja que fue desalojada de ese paraíso donde habían sido establecidos como mayordomos. Acabamos de leer que los demonios salen de la habitación de una persona, estaban dentro de una persona y entonces andan por ahí errantes, bendita la gloria. También acabamos de hablar que el Señor está donde, a la puerta. Se nos va configurando que hay una habitación. Y aquí, pues cuando usted lee todo el capítulo 3 del libro de Génesis, se da cuenta que al hombre lo crearon en un ambiente ideal, pero que fueron expulsados del huerto de Dios. Amén. Fueron expulsados. Dice la palabra del Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Cuando vamos al 23 dice: los sacó Jehová del huerto del Edén, los sacó, amén, los expulsó del huerto del Edén. Es una historia trágica, es una historia triste en la raza humana, porque originalmente habíamos sido creados para señorear un lugar extraordinario, y lo más extraordinario de ese lugar era la presencia de Dios. No solamente la presencia, sino el mismo Dios descendía hasta el huerto del Edén y hablaba con el hombre cara a cara. Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 21, dice la palabra del Señor: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si no, Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Había un dualismo, la gente estaba en una ambigüedad, no sabían qué adorar, no sabían a quién adorar. Había sido expulsado el hombre del huerto y el hombre tenía esa carencia, no podía adorar a su Señor, no sabía cómo definirse. Lo interesante de un recién nacido, estoy hablando en conceptos espirituales, o de una persona que ha experimentado en su corazón el nuevo nacimiento, es que no piensa mirar atrás como la mujer de Lot, porque sabe que se puede convertir en estatua de sal. La gente no anda entre dos pensamientos. Las verdaderas conversiones son sí o sí. Amén. Así empezó la iglesia primitiva. Usted se convertía y sabía que en la puerta lo estaban esperando para cortarle la cabeza. Así que esas ambigüedades, a veces sí, a veces no, esas medias tintas no es el concepto sagrado, no es lo que Dios estableció en su bendita y santa palabra. Segunda de Reyes, capítulo 16, el versículo 33, dice la palabra del Señor: temían a Jehová, le tenían miedo a Dios y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Aquí hay un estado de mediocridad, hay un estado de tibieza. Le tiene miedo a Dios, pero seguían honrando a sus dioses paganos. Y hay gente que le tiene pánico a Dios,
pero sigue honrando los pequeños becerros de oro que tienen en su corazón. El Evangelio no es medias tintas, el Evangelio es para valientes, el Evangelio es una convicción, es un estilo de vida. Y quiero decirle que no es peligroso por intenso, sino por extenso, porque los años van pasando y un verdadero cristiano se va afianzando más en las cosas del Señor. El que es un religioso con los años se tuerce, con los años cambia, con los años sale a flor esto, seguir honrando a sus dioses según las costumbres de donde fue sacado. ¿Usted recuerda de donde fue sacado? A veces conserva algunas costumbres de donde fue sacado, pero qué bueno que nosotros recordemos de dónde fuimos sacados, pero para no volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vayamos al libro de Hebreos, bendita palabra del Señor. Hasta aquí he sido claro, solamente he leído versículos de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 2, es una hermosa interpretación. Dice la palabra del Señor, porque el tabernáculo, cuando decimos tabernáculo, decimos la morada de Dios en la tierra. Amén. Tabernáculo es el asentamiento de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen? No, parece que no estuvieron escuchando. Tabernáculo, el asentamiento de Dios en la tierra. Qué grato es poder predicarle a tabernáculos vivientes, personas que saben que están adorando al Padre en espíritu y en verdad. Amén, 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 amén. El tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, que era la luz. Luego estaba la mesa y los panes de la ofrenda. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo. El versículo 4 dice, el cual tenía un incensario de oro. Amén. Ese incensario era para el incienso. Y qué bueno es que cuando usted viene a la iglesia trae grato perfume para Dios. Amén. Me gusta del Evangelio ser grato perfume para Dios. Me gusta que lo que hacemos sea agradable, tenga olor a Cristo, porque es para Cristo. No me gusta que suene a profesionalismo, aunque es bueno el profesionalismo, pero es mejor que huela a Cristo. El incensario era de oro finísimo. Y cuando alguien adora al Padre en espíritu y en verdad, se convierte en grato perfume para Dios. Amén. Amén. ¿A cuánto le gusta el buen perfume? El perfume del perfumista. A su nombre sea la gloria. Bendita la gloria de nuestro amado Señor. Y dice, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Habla en plural de 2 tablas. Bendito el Señor. El versículo 5 dice, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Hay un punto aparte y quiero que veamos lo que dice el libro de Éxodo acerca de los querubines. El Señor autorizó que se construyeran querubines o querubín con N, bendita la gloria del Señor. Éxodo capítulo 25, el versículo 18, a su nombre sea la gloria. Cuando lo tengas puedes decir amén. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del arca. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. En el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno al frente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. ¿Cuántos dicen amén? Y de allí me declararé a ti, o sea, ese será mi trono, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. El capítulo 37 de este mismo libro, bendita la gloria del Señor, el versículo 7 dice, hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima
cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno frente al otro miraban hacia el propiciatorio. Y dice la Biblia, hizo también la mesa de madera de acacia, bendita la gloria del Señor. Dicen las alegorías judías que los dos querubines simbolizaban dos niños, un niño y una niña, y habla del género, bendita la gloria del Señor. Y dice también que cuando el pueblo, escúcheme esto por favor, son alegorías judías, pero me gustan traerlas a colación. Cuando el pueblo estaba, o antes de decirle esto, estábamos hablando que los querubines estaban mirándose y miraban el propiciatorio, el arca, donde estaba la vara y donde estaba el maná, algo así. Pero que cuando el pueblo de Israel estaba dividido, es una alegoría judía, no se miraban entre sí los querubines, sino que, dicen los judíos, volteaban el rostro. La explicación más racional de esto, de esta ambigüedad, es que la persona cuando entraba al propiciatorio, cuando entraba a ese lugar y observaba a los dos querubines, y que observaba que los querubines no se estaban mirando, sino que estaban con su mirada hacia otro lado, era porque la persona internamente estaba dividida. Y uno dice, wow. O sea que la perspectiva, el poder de esa figura que Dios estableció, esas dos figuras, un niño y una niña mirándose, cuando la persona entraba a adorar a Dios y veía que los ángeles, o los querubines mejor, estaban mirando a otro lado, era porque en su corazón había división. Y me voy a adelantar más adelante, no fueron los babilonios ni los romanos los que destruyeron el primero y el segundo templo. Fue la división interna del pueblo de Israel la que ahuyentó la gloria de Jehová. No podremos lograrlo si hay divisiones internas y si no adoramos al Padre en espíritu y en verdad como uno solo. Denle un aplauso al Señor. Ahora bien, cuando vamos entrando en materia, observamos, tratamos de ver a través de la palabra una afirmación o una dinámica diferente de lo que aparenta estar de manera superficial en la palabra. Observamos algo que la palabra quiere decir, pero lo vemos superficialmente, no lo vemos en su interioridad. A veces el pueblo del Señor falla en la convocación, en la dinámica cristo-evangélica, es porque no se analiza la palabra en sus detalles, en su profundidad. Cuando se entrega la palabra en un principio, Dios entregó los 10 mandamientos. Eran 10 anunciados que englobaban los elementos básicos de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 31, en esta tarde estamos aprendiendo. El versículo 18 dice la palabra: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas escritas con el dedo de Dios. 2 tablas, amén. Tablas escritas con el dedo de Dios. El capítulo 32, exactamente, el versículo 7 dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 16. Trataré de dar claridad a lo que estoy diciendo. Las tablas eran obra de Dios. Las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Tienen que utilizar su imaginación para imaginarse esto. Dice, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 19 dice: aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas, se le cayeron las tablas de sus manos y se quebraron al pie del monte. Y dice la Biblia que tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Bendito el nombre del Señor. Y entonces Aarón dijo: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Bendita la gloria del Señor. Acá se rompen las primeras tablas.
Moisés sube a Sinaí a pedir perdón por segunda vez y restauración para el pueblo. Capítulo 32, que estamos viendo, el versículo 30. Aconteció que el día siguiente Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Algunos expertos dicen que había habido incluso un asesinato, porque cuando él iba a subir, Moisés le dijo: ahí queda Aarón y queda Hur, por si algún hecho acontece, consulten a ellos. Y el pueblo, cuando se inclinó ante el becerro de oro por la ausencia del líder de Moisés que no bajaba del monte, tomaron a Hur, y dicen las leyendas judías que lo asesinaron, que lo mataron. Así que la ira de Dios estaba encendida contra el pueblo. Luego vuelve a subir por tercera vez Moisés, capítulo 33, versículo 14, y le dijo: mi presencia es diferente a yo iré contigo. Dice: irá contigo. Y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El Señor había enviado las tablas escritas con su dedo. Se habían quebrado porque el hombre no estaba preparado, como en el huerto del Edén, para procesar esa responsabilidad frente a lo que Dios le había entregado. Dios le ha entregado a usted la oportunidad de sentirle, de adorarle, de arrepentirse, de sanarlo, de que usted haga algo en bien de la obra del Señor. Pero a veces le fallamos al Señor en la comisión porque no hemos desarrollado las habilidades para responderle a Dios por lo que nos ha entregado. Y un aplauso al Señor esta tarde. A su nombre sea la gloria. Entonces Moisés dice que vuelve con la ordenanza de hacer el tabernáculo. Escúcheme bien la ilación de lo que estoy diciendo. Se quiebran las tablas, asesinan a Hur. Moisés vuelve a pedir perdón y misericordia, y el Señor le empieza a decir, a raíz de las primeras tablas quebradas: ve y constrúyeme un tabernáculo. Que habían adorado el becerro de oro, y el Señor vio que su pueblo, que había visto estremecer el monte Sinaí, necesitaban algo. Habían ido en pos del becerro. Algunos dicen que esta generación no merecía pasar por este proceso de traición a Dios, por este proceso de deserción a los principios de Dios. Algunos del pueblo volvieron a sus viejas costumbres. La iglesia no puede volver a las costumbres de donde Dios la rescató. La iglesia tiene que mantener el carbón encendido. Hay miembros que se van apagando, se van debilitando, ya no evangelizan, ya no predican, ya no sienten ni vibran la pasión del evangelio, porque están volviendo a sus viejas costumbres. Antes de venir pasé por un lugar, un imperio podríamos decir. Estaba lleno y todo el mundo era... La iglesia no puede volver a sus viejas costumbres. Usted vino a adorar a un Dios vivo y poderoso. Usted vino a darle la gloria y la honra y la alabanza al Señor. Usted no vino a petrificarse en una silla, y pasan los meses y pasan los años. Está más viejo, está más vieja. ¿Y qué has hecho por la obra del Señor? Esas predicaciones no sacan casi amenes. La gente simplemente dice: uy, el pastor hoy le puso bueno a la prédica. Sigamos. Así que cuando él desciende de allí, viene con la ordenanza de hacer el tabernáculo, la morada, la residencia de Dios aquí en la tierra. Dios observó que lo habían cambiado por un becerro de oro. Bendita la gloria del Señor. Y él dice: no, un momento, yo necesito tener una residencia en el planeta. La misericordia de Dios expulsó al hombre del Edén porque no podía compartir su gloria con nadie. Pero el Señor dijo: no, voy a establecer un punto de partida donde el pueblo observe que allí está mi morada, que allí está mi gloria. Pero el pueblo necesita estar unido como uno solo. A su nombre sea la gloria. Dicen los que saben del tema que la palabra del Señor no está narrada en un orden cronológico. A veces leemos las historias y sumamos 1 más 1. Ese sumar 1 más 1 es perverso.
macabro. ¿Se han encontrado ustedes con una persona de mentalidad 1 más 1? No lo sacan de allá. Se queda en el cerebro en la cubeta. Es un término psicológico. El cerebro en la cubeta. Un cerebro metido en una cubeta y solo observa lo que hay a su alrededor. Así que la palabra del Señor, precisamente por eso, no está establecido en un orden cronológico. Hay algunos saltos cuánticos de la historia cuando usted la va leyendo, desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Pasaron muchos acontecimientos, todos los sucesos del desierto. Encontramos cosas que se encuentran no en el aparente orden secuencial o cronológico. Bueno, estoy hablando con las personas que conocen la historia, que han leído el Pentateuco, que han leído los primeros 5 libros de la palabra. Se encuentran con unos variantes y uno dice, ¿por qué esto así? Precisamente esa es la palabra, no va en un orden. ¿Por qué la palabra? Y ella se manifiesta como quiere. A su nombre sea la gloria. El propósito es que la palabra no narra una historia. No es un libro histórico, aunque hay una historia de un pueblo que se llama Israel. La palabra no es un libro de historia. Usted dice, voy a leer una historieta. No, la palabra es viva y es eficaz. Bendito el nombre del Señor. No es un libro histórico y tampoco tiene un rigor histórico y tampoco intenta tener un orden cronológico. Aleluya. Los capítulos tienen un orden conceptual referente al concepto que se estaba manejando, ideas, y el detalle técnico de los propios capítulos es como gran laberinto. Dicen los que saben que, bueno, esto es una secuencia judía, hebrea. Hay 13 reglas para estudiar la palabra. 13 reglas, 13 parámetros para estudiar la palabra. Y una de esas reglas es el orden como vienen escritos o escritos los capítulos. Así que si hacemos medianamente un orden en nuestra cronología conceptual, dice la salida de Egipto, las tablas, los 10 mandamientos y las reglas de vida y la construcción del tabernáculo. Y es que se necesitaba construir un tabernáculo en el desierto. Y nosotros atravesamos un desierto y se necesita la presencia del Señor dentro de ese tabernáculo. Usted no puede ser receptáculo de la enfermedad. Amén, amén. Amén. Yo me revelo a eso. Personas que siempre están enfermas, o siempre están deprimidas, o siempre tienen un propósito para estar amargados o amargadas. ¿Sabían ustedes que este mes es el mes de la alegría según los hebreos? Están festejando y cantan con gozo y cantan con alegría y dan gloria a Dios y bendicen el nombre del Señor y todo lo hacen alabando y dándole gloria al Señor. Yo no sé usted cómo hace para vivir en esa vida que dice todo lo acomodan según su amaño. No, nosotros no somos producto de la fortuna. Nosotros somos producto del propósito de Dios. Y yo a veces predico esto y como que no encuentro eco en esta congregación, pero la Biblia dice, prediquen, escuchen, no dejen de escuchar. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor esta tarde. Bendita la gloria del Señor para siempre. Amén, amén. La construcción del tabernáculo viene después de que se rompen las tablas. Se rompieron las tablas y el Señor da una orden, ok, acabo de romper las tablas que fueron escritas ¿con qué? ¿Con el dedo de quién? Y después de que Moisés, ¿qué hizo? Subió y pidió misericordia. Y Dios medianamente restauró al pueblo, pero le dijo, constrúyame en un santuario, constrúyame en un lugar. Bendita la gloria del Señor, a su nombre sea la gloria. Usted no es habitación de los demonios, usted no es habitación de la enfermedad, usted no es habitación de los problemas. Usted es un tabernáculo viviente donde está la Shekinah, la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y a su nombre sea la gloria. El orden estructural del tabernáculo, la razón por la que se le da a Moisés la orden de construir un santuario móvil
para que en ese santuario se manifieste la presencia divina. Pero el escenario donde se le dice a Moisés que construya el escenario no era una situación óptima. ¿Por qué? Venían de una crisis de adorar al becerro de oro. Y Moisés les dijo: ok, ¿quieren el becerro de oro? Lo molió, lo mezcló con agua y le dijo: tómense lo que ustedes están adorando. A su nombre sea la gloria. Ahí lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Entonces el Señor, en medio de esa crisis, se habían roto ¿qué? Las primeras piedras, las primeras tablas escritas con el dedo de Dios. En esa crisis el Señor le dice a Moisés: constrúyeme un tabernáculo. Habían asesinado a Ur. El pueblo se había levantado a jugar, se había levantado a descarriarse. El pueblo estaba descarriado y Dios le pide al pueblo: constrúyeme un tabernáculo. Bendita la gloria del Señor. No era una situación óptima. Se da a partir de la destrucción de las primeras tablas. La gente preguntará: ¿pero por qué? Extraños sucesos. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra santa del Señor: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor necesitaba un tabernáculo viviente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. Y yo no sé cómo hago yo para predicar esto en un foro como ustedes, pero Dios me pone a que predique esto. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Dios que escribió las primeras tablas, el Dios que restauró al pueblo después de la crisis del becerro de oro, el Dios que permitió que se quebraran las tablas que estaban en las manos de Moisés, le dice: necesito un lugar donde estén 2 o 3 para yo moverme en medio de ellos. Si puede aplaudir al Señor, sería una buena idea. Allí estoy yo en medio de ellos. Cada uno de nosotros somos el lugar donde reside la presencia divina. Por eso cuando uno predica estos mensajes y la gente se queda ahí como inmóvil, como una caricatura. Una caricatura. Yo digo: apele a su imaginación. Recuerde cómo el monte temblaba. La gente cree que es como Charlton Heston, la película Los 10 Mandamientos. Una película. Pues si tienen que apelar a ese imaginario, apele a ese imaginario para creer lo que dice la palabra del Señor. Imagínense entonces en una caricatura para recrear su imaginación y darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. A su nombre sea toda la gloria. Bendita la gloria del Señor. Bendito el Santo de Israel. 2 o 3, la presencia divina. Por la fractura, por la ruptura que se generó al hacer el becerro de oro entre Dios y los hombres. Hermanos, que había una división titánica. Aleluya. Yo no sé, yo no me conformo a vivir sin la presencia del Señor. No sé, no me conformo a venir a un culto y salir igual. Lo mismo, que como entré o peor, porque veo al que me causa fastidio o a la que me causa fastidio y salgo con malestar estomacal. Pues para eso se hizo aspirina. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor que bendición, bendición. O sea, nos convertimos en tabernáculos vivientes. Aleluya. ¿Se ha sentado al lado de una persona que es depositario de demonios? Usted dice: uy, mire, está endemoniada o está endemoniado. Este está lleno de demonios. Esta está llena, poseída de demonios. ¡Fuera! O se ha sentado al lado de alguien que está lleno de la gloria de Dios. Como Esther, ¿recuerdan lo que tenía Esther? Gracia. Y usted ve a la hermana y dice: oye, cómo cae de bien esa hermana. Esa hermana cuando canta, cuando levanta las manos, se ve con gracia. Se ve bien. Inspira a adorar a Dios. Necesitamos inspiradores para adorar a Dios. No momias, no momias, no momias. Porque los muertos no adoran a Dios. Cuando usted viene a un lugar como estos es adorar a Dios. Amén, amén.
pasado que hay gente que hablan en el bus, hablan en el metro, hablan con el de la tienda, hablan con el pasajero, hablan con todo el mundo y llegan a la iglesia y todo el tiempo son... Y llegan a la iglesia. Parece que la orden es: cuando llegues a la iglesia no alabes a Dios. Cuando llegues a la iglesia no abran la boca. Algunos se equivocan. Allá abajo hay otra donde usted puede hacer eso. Pararse frente a algo ahí de metal o de yeso o de madera, y como no puede hablar, pues hay una comunicación directa entre usted y él. Ni siquiera mueve los labios porque es una momia, es un yeso, y usted está ahí. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Eso no puede ser admitido en la congregación de los santos, porque los santos vienen a adorar a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios que no es nervioso, a un Dios que le gusta que le alabe, a un Dios que le gusta que abra la boca. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que bendiga el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Hay un grito de júbilo por ahí de alguien que esté dormido. Amén. Sigamos, por favor. Entonces, por esa fractura, gracias, por esa ruptura que se generó al ser o al hacer ese becerro de oro, se necesitaba poner en un lugar la manifestación de Dios en el mundo, porque había acabado de acontecer una traición, un asesinato y una idolatría. El pueblo estaba desaforado. Capítulo 24, versículo 14, dice Moisés, dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Y entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y a Hur lo asesinan. Ustedes pues encuentran los hijos de Hur, pero no encuentran a Hur por ningún lado. Aleluya. Dicen las leyendas judías que lo mataron. Y entonces Aarón tuvo miedo, y también iban a asesinar a Aarón. Y Aarón dice: no se enoje mi Señor contra mí, este es un pueblo inclinado al mal. Aleluya, bendita la gloria del Señor. Había una fractura entre el Dios omnipotente que descendió al monte Sinaí, a su nombre sea la gloria, y el pueblo. Y ahí estaba uno que era Moisés, pero también era un hombre débil. Era un hombre que por todo lo que hizo en el recorrido no entró a la tierra prometida. Pero a ese le entregaron ¿qué? Las segundas tablas. ¿Qué pasó con las primeras? Se quebraron, se le cayeron a Moisés de la mano, y ese Moisés tuvo que subir, y a ese hombre le entregaron la segunda, porque era un hombre también débil, hasta que apareció nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le alabo, por eso predico, por eso le exalto, por eso le bendigo, por eso quiero verle cara a cara. Cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Amén, amén. Traición, asesinato, idolatría. Dios nos da una oportunidad más allá de lo que nosotros mismos podamos hacer. Amén. Dice: el que entendió, entendió. Dios nos da una oportunidad más allá de lo que nosotros podamos hacer. Así la situación ideal no esté de parte de nosotros. No nos encontremos en una situación ideal. Amén. El Adán fue creado en una situación jasídica, paradisíaca, pleno. Estaba en un paraíso, en el Edén. Y después de que comete el pecado del fruto de la conciencia sensorial, sale del Edén, y es donde la humanidad se encuentra en ese momento. Es cuando él se siente solo, desprotegido, y tiene que empezar a adorar o a buscar a Dios en algún lado, porque había sido sacado de la situación ideal. Pero el pueblo de Israel le ordenaron que construyera un tabernáculo en medio de una traición
traición, de un asesinato, de una idolatría. Y Dios dice, sigo creyendo en este pueblo es mío, yo lo saqué de Egipto y yo lo voy a restaurar. Y les creó una situación donde no había una situación. ¿Alguien no entiende? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien no entendió? Aleluya, aleluya. Por eso la misericordia de Dios es sobreabundante, más alta que los cielos de los cielos de los cielos. Santa la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. Tenemos la capacidad, pero a veces no la desarrollamos. ¿Te imaginas que desarrollaras toda la capacidad que Dios te ha entregado en esa situación paupérrima donde te encuentras para hacer la obra del Señor? Lo que podrías lograr unos años más adelante de esa situación donde te encuentras en ese momento. Se tiene la capacidad, solo que no la ha desarrollado. Está amarrado, está conforme. No, los años están pasando. ¿No se ha visto que ya tiene más arrugas? Algunos menos pelo, otros los que tienen pelo lo tienen blanco. ¿No ha visto que la vida se le está yendo y usted no ha hecho nada por la obra del Señor? Y Dios ha tenido misericordia en un ambiente no ideal. Porque ¿quién era yo, la casa de mi padre, para que Dios me pusiera a predicar su palabra? No éramos nada. Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, lo más, mejor, lo menos del mundo. ¿Recuerda quién era usted del mundo? Un borracho, un perdedor, una perdedora. No te esperaba nada bueno en la vida. No ibas a salir nunca de ese hueco donde naciste. Te ibas a quedar estancado con la misma ruana o el mismo poncho. Y Dios te levantó, Dios te restauró, Dios te sacó, Dios te iluminó, Dios te lavó, Dios te salvó, Dios te sanó, Dios te ungió, Dios te capacitó, Dios te trajo. Ajá. ¿Y qué has hecho con eso que el Señor te ha entregado? Aleluya, aleluya, aleluya. Bendita la gloria del Señor, bendita la gloria del Señor. Cada meta o logro obtenido debe ser como la antesala de un desarrollo correcto en nuestra vida. Cada proceso por donde Dios permite que entremos, que no sea un regalo. A Dios le gusta que luchemos. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Amén. Al niño Jesús lo tuvieron que salir a esconder porque lo iban a matar. Al niñito estaba así y sus padres tuvieron que ir a Egipto, creo que es. Salieron corriendo a esconderse porque lo iban a masacrar. El mismo Jesús varias veces en el templo lo iban a matar y tuvo que pasar en medio de ellos para que no lo mataran. Mateo capítulo 19, versículo 21, dice la palabra del Señor. El joven le dijo: todo esto he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Bendito el Señor. ¿Qué más me falta? Ya lo he cumplido todo. El Señor entonces le dice: ¿quieres ser perfecto? Anda, ve lo que tienes, sacrifica tu becerro de oro, dalo a los pobres y tendrás tesoro del cielo. Ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El versículo 26, para no dejar a los ricos en el limbo de la perdición, dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. A su nombre sea la gloria. Dios quiere nuestro esfuerzo. Dios quiere que nos esforcemos a entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha nos lleva a la perdición. Él es la puerta y es la puerta estrecha. A su nombre sea toda la gloria. El Señor no quiere que comamos el pan de la vergüenza. ¿Alguien ha comido el pan de la vergüenza? Ni se te ocurra decir amén. Mateo capítulo 13, versículo 26 dice: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Ese es el pan de la vergüenza. Se lo dieron a Judas, el traidor. A Judas, el Iscariote que vendió a Jesús. Y dice: y después del bocado, Satanás entró dentro de él. Se convirtió en morada de Satanás. Se convirtió, no voy a utilizar esa palabra, pero
creo que el término exacto es morada, es habitación de Satanás. Este pan de la vergüenza, que no sea el pan que usted se come, sino que sea el pan partido por la bendición del Mesías, que dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, un pan que costó. Un pan que costó. La iglesia tiene que comer el pan que costó, el cuerpo del Cordero de Dios inmolado, que iba a quitar el pecado del mundo. Y lo predico a los principados y a las potestades: Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y el soberano de la creación. A su nombre sea la gloria. Los muertos no esperen que alaben a Dios. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor esta tarde. El pan de la vergüenza, nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío. Usted decide si adora o no adora a Dios. Usted decide si paga o no paga su pacto a Dios. ¿Has pactado alguna vez con Dios? Yo sí. Y estoy pagando mi pacto a Dios. Cuidado le pasa lo de Ananías y Zafira, que dice: yo pacto con Dios y entrego 3 y entregas 1,5. El Señor no necesita tus obras, la cabeza bien alta y los pies bien abajo. El Señor necesita la totalidad de tu vida. Esas personas que dicen: no voy a culto porque no tengo, no voy a culto porque me duele, esas personas han comido el pan de la vergüenza. Es una vergüenza para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que alguien diga: no voy a un culto porque no tengo. Es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Imaginas cómo se siente Jesús de Nazaret, que entregó su vida en la cruz del Calvario? Que alguien diga: no puedo, no tengo, cuando Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que nos dejan con nuestro libre albedrío. ¿Sabes cuál es el libre albedrío? La capacidad que tiene de definirte, de decisión. Voy a hacer algo por la obra del Señor. Voy a consagrarme, voy a ser un tabernáculo viviente. Voy a abandonar lo que no es lícito y voy a entregarme a Él. Voy a desafiarme a mí mismo, aunque mi condición no es la misma, no es la óptima. Voy a pactar con Dios. El Señor es un Dios de pactos. Amén, a su nombre toda la gloria. Nuestra capacidad de libre acción, de libre decisión, acción, podemos trascender en un ambiente espiritual para engrandecer la obra del Señor en la tierra. Debería de ser nuestro único derrotero, nuestra única motivación, engrandecer la bendita y santa obra del Señor. No sé por qué somos tan mojigatos, tan acartonados, tan en un formato tan irrisorio, cuando hay otras religiones que lo dan todo por sus dioses de becerro, por sus pequeños becerros de oro, pequeños, que trajeron de otras prácticas babilónicas, asirias, romanas, grecorromanas, de Grecia. Pero la iglesia del Señor nació cuando nuestro amado Señor Jesucristo resucitó el tercer día. Empezó la proclamación del Evangelio. Los judíos no creen en el Mesías, pero nosotros hemos creído en Él. Él es potencia de Dios, Él es potencia de salvación. Hemos creído en Él. No solamente le sentimos, nos ha sanado, nos ha bendecido, nos ha tocado. Y hoy algunos como yo le damos gloria y alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Anda, desciende. Éxodo 32:7. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Está hablando Dios al pueblo. Se han hecho un becerro de fundición y lo están adorando. Hay un vacío en la galaxia. Hay un vacío en el ecosistema espiritual. No recibo la alabanza del pueblo, porque el pueblo, cuando no alaba a Dios, adora al becerro. Cuando usted se queda callado y no bendice y no siente la gloria de Dios, es porque hay algo por dentro de usted que le impide la conexión con Dios. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la línea directa? Si no pagas
los servicios te cortan la línea y te llaman, sí, pero recordarte que eres deudor. A usted le suena el teléfono y dice, qué raro, me están llamando, a mí que nadie me llama. Buenas tardes, Señor, para recordarle que tiene un pendiente con esta factura. 8 de la noche, usted está en su casa, suena el televisor, el teléfono. ¿Quién me estará llamando a esta hora? Buenas noches, Señor, para recordarle que usted tiene un pendiente con esta factura. 6 de la mañana, usted despierta, ¿qué pasó? Sonó el teléfono. La misma persona diciéndole, Señor, usted tiene un pendiente con la factura. Lo próximo que haremos es un cobro jurídico. Cuando le dicen jurídico, usted dice, esto sí está en serio. Hay gente que tiene cobro jurídico y vienen aquí y quieren hacer la llamada directa con Dios. ¿Y qué pasa cuando no tienen minutos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te sale la llamada. Y usted marca, no le sale la llamada. Hay algunas personas que vienen a la iglesia y no les sale la llamada. Hay otros que se conectan ahí mismo y sienten que son tabernáculos, que Él estaba a la puerta y se la abrieron de par en par, que la casa no estaba vacía, arreglada y ordenada, no, que la casa estaba limpia, estaba arreglada, estaba organizada y estaba servida a la mesa porque estaba Jesús de Nazaret cenando con usted. Amén. Hay algunos que cuando vienen en la ruta para la iglesia, observan la casa y está vacía y organizada. Antes de entrar por esa puerta se la llenan de celos, de amargura, de disensiones, de contiendas, de altanerías, de peleas, de divisiones. Y el Espíritu Santo no puede llegar así en una atmósfera así. Imagínate tú en un carro 1 hora con 5 personas todos callados. Estacionas tu auto, vuelves a tomar las personas. Tú dices, me voy a enloquecer o algo está pasando mal. Cuando las personas vienen a la casa del Señor, hermano, algo está pasando mal. Usted tiene algo que no está en las coordenadas divinas. Usted tiene que revisarse a ver qué está pasando. Bendito el nombre del Señor. Y entonces dice, pensaron que Moisés había muerto y entonces esta generación cayó en la idolatría, en el becerro de oro. Ellos eran capaces de superar este reto grande en la historia del pueblo hebreo. ¿Lo puede lograr? ¿Lo puede lograr? Recuerda lo que había acabado de pasar. El becerro de oro. Un panorama tan difícil. Y el Señor le dice, creo que lo pueden lograr. El pueblo podría lograrlo. Restaurar su comunicación con Dios. Era duro de digerir. Despertar desde las alturas y despertar desde abajo. Y cuando hay ese despertar desde las alturas y en ese despertar desde abajo, dice la Biblia que Jesús es el camino al Padre y que no hay otro camino sino en Él. Ese pueblo, usted en su situación caótica, en esa situación llena de telarañas, donde no hay vida, donde no hay vigor, donde no hay lozanía, donde no hay espiritualidad, donde no hay metas por la casa de Dios, donde no hay un referente para servir en la obra del Señor. ¿Sabe qué me motiva a mí a vivir? El servicio en la casa del Señor. No hay otra motivación que tenga peso de gloria. La Biblia dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Lo que usted haga con este cuerpo, eso no tiene mayor ganancia, pero lo divino, la siembra espiritual, esta palabra pronunciada, esta palabra gritada, esta palabra proclamada, que se escuche desde los sepulcros de los muertos que no pueden alabar, pues entonces con este grito que esos sepulcros sientan que sí hay una voz en el desierto que habla. Jesucristo es el camino al Padre y no hay otro como Él. Amén, amén, amén. A su nombre la gloria. La construcción del tabernáculo moviente. Me gusta esa frase. Un tabernáculo moviente. Alguna vez prediqué y dije que
Los judíos dicen que no eran los levitas los que llevaban el arca, era el arca la que llevaban los levitas. Y yo no creo, Amén, amén. porque todo es posible para Dios. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que reaccionar. Yo no me conformo a los que hay ahí arrumados ahí. Hay otras personas que necesitan el mensaje de la palabra. Hay personas que quieren cantar a Dios, que tienen la habilidad, que tienen el talento. Hay personas que tienen los instrumentos, que necesitan un lugar para darle gloria a Dios y no lo tienen. Hay personas que ya se cansaron de tanto internet. Necesitan un lugar presencial para adorar a Dios. No la misma rutina antes de la peste, antes de la cuarentena. Todo el mundo era religioso. Es más, a usted le entrevistaban y usted decía, yo soy evangélica. Ay, tan buenas que son, esas no son robonas, no roban. Miren, usted es evangélico, tan bueno, al menos sé que no se va a borrachar. Los lunes no va a decir que está incapacitado porque está enguayabado. Ay, usted es evangélico, tan bueno, hábleme de eso. Ustedes como hablan de bueno. Ay, a mí lo que me gusta son las alabanzas. Incluso comercializaron con las alabanzas. Ya en esta época, no, la gente está temerosa. Los fríos están más fríos que nunca, y los tibios están más tibios que nunca, y las momias están más momias que nunca, y los que no alaban están más callados que nunca, y los ciegos están más... El que era inmundo se volvió más inmundo todavía, pero los santos han de santificarse más todavía. Entonces dice, la construcción del tabernáculo moviente, la caída del Adán en el Edén. Necesitamos muchas veces confrontarnos con esas situaciones que no son las ideales para nosotros. Amén, eso está bueno. Nos necesitamos confrontar con esas situaciones que no son las ideales para nosotros. Y usted dice, pero ¿qué está pasando? Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué me permite esto? Ahí se me murió una persona, se me enfermó otra persona, me echaron del trabajo. Confróntese con su realidad para salir de ese estancamiento y mire lo que Dios va a hacer con usted mañana. Dios, en medio de la crisis del becerro de oro, le dijo, necesito que construyan un tabernáculo donde yo, el Dios de Abraham, va a habitar dentro de ese tabernáculo moviente. A su nombre sea la gloria. Dale la fuerza de ese tabernáculo que se entuya después, generaciones después, culturas y culturas, imperios después. Nosotros vivimos esta palabra de ser receptáculo de la gloria de Dios, que sentimos la corriente del Espíritu de Dios dentro de nuestra vida. Su nombre sea la gloria. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero a veces nuestros escenarios son hablando y llorando. No sé cuánto les recuerdan esa prédica que está por ahí en YouTube acerca del camino más difícil. Salmos capítulo 126. A su nombre, estoy finalizando. El versículo 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El tabernáculo es el lugar de contacto de toda la humanidad. Y Dios, dicen los sabios, bendito el nombre del Señor, que si el mundo entero hubiera sabido la gran pérdida por la destrucción del templo, hubieran enviado a sus mejores soldados a protegerlo de la destrucción romana o babilónica. Pero no fueron los romanos ni los babilonios los que destruyeron el templo de Jerusalén o de Israel. Fue la desunión del pueblo de Israel. Eso destruyó la plataforma espiritual de la nación. Y Semilla de Mostaza necesita tener una plataforma de unidad, una plataforma de espiritualidad que pueda resistir el embate, la furia de nuestro adversario, el diablo. Que el Señor le reprenda a su nombre, al nombre de Cristo, la gloria. El orden conceptual del individuo, del ser humano en colectivo. El ser humano es el que causa ese vínculo hermoso entre la humanidad y el Creador. No son los enseres,
no son los instrumentos musicales, no es el micrófono, son los ejecutores de la gloria de Dios. ¿Para qué un buen grupo musical si no está sazonado con la Shekinah de Dios? ¿Para qué tener aquí cantantes extraordinarios si no tienen el fuego de Dios por dentro? ¿Para qué predicar un mensaje sin una pizca de sal en medio del fuego del Espíritu Santo? A su nombre sea la gloria. Si la iglesia se está apagando, el pastor tiene que estar encendido. Si el pastor se está apagando, la iglesia tiene que reaccionar con un grito de alerta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Un aplauso al Señor. El tabernáculo es la plataforma espiritual para la unión entre la humanidad y Dios. El lugar más consagrado y más elevado. Cuando usted lee Hebreos capítulo 9, léalo en casa por favor, será el cierre del mensaje y nos habla referente a los utensilios de ese santuario internamente. Usted lo puede leer. El arca representaba la silla de Dios en el mundo. Ahí se sentaba en medio de querubines. Los utensilios, el candelabro, la luz de mi Cristo, la mesa donde estaban los panes frescos, pero no el pan de la vergüenza, la mesa donde se preparaba el pan de vida. Él es el pan de la vida, pero allá al final hay otro elemento y es el altar del incienso que aromatiza la silla de Dios. Él se sienta encima del arca, es su silla. No sé cuántos tienen una silla para el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando dice la Biblia, entraremos a Él, cenaremos con Él? El pan de la vida tiene que ser fresquecito, recién horneado, para que el muerto resucite, para que esté agónico tenga la vida. Si está en cuidados intensivos, el pan de la vida entrará en su aparato digestivo, en su sistema circulatorio, y será como lo que sueña, será fortalecido con poder en el hombre interior. Lo diré, escuchen o dejen de escuchar, a su nombre sea la gloria. Finalizo. Nunca hubiéramos llegado a las segundas tablas si no se rompen las primeras. Finalizo. La casita. En esa casita hay una lámpara. En esa casita hay una mesa y hay un pan. Hay una silla en esa casita y está invadida de el olor grato para Dios. A su nombre sea la gloria. Amado Rey de Gloria, esta preciosa tarde adoro tu nombre magnífico y te exalto. Levanta un pueblo que te adore, Jesús. Levanta un pueblo que te dé la gloria y la alabanza. Levanta un pueblo agradecido. Si hemos pecado, perdónanos. Si hemos fallado, restáuranos. Oh, nuestro Cristo, el dador de la vida. El dador de la vida está aquí. Si hemos fallado, pedimos perdón y suplicamos que la gracia divina venga sobre los oyentes y que esta palabra corra como ríos, y que esta palabra alcance a aquellos que necesitan de ti. Levanta un batallón de adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Levanta un batallón de personas que proclamen tu nombre en esta tierra. Levanta un batallón de personas que proclamen el nombre santo de Jesús. Más allá de lo religioso, más allá de lo fino y lo elegante de sus concilios,
2 o 3 que te adoren en espíritu y en verdad. Levántanos, Señor. Vuélvenos la vida, el verdor de primavera. Que la gloria jamás abandone el templo, sino que siempre estemos como los guardas de la casa de Jehová. Mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, y nosotros somos eso que se llama altar. Amado Jesús, te ruego que tomes el control de esta hermosa congregación y de esta amable audiencia, y que los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.